los mismos carriles. Entonces, por eso es que hoy día vamos a estudiar las cocáceas gram positivas, ¿ya? Y de esa forma vamos a terminar el capítulo de cocáceas, ¿ya? Gram positivo. De estos son 3 géneros los más importantes. Uno es el que vimos ayer, que es estafilococo. Dentro del grupo del estafilococo está el con mayor importancia, que es el Staphylococcus aureus, ¿sí? Y hoy día vamos a conocer los otros 2 géneros que son de importancia clínica, que es el enterococo y que es los streptococos, ¿ya? Entonces, el documento que yo les subí, que se llama Taller de Identificación Bacteriana, que está en su aula, es el mismo documento que yo le mandé a sus compañeras, ¿ya? Y sus compañeros hoy día, ahora en este minuto, nos van a hablar de las cocáceas gram positivas del género enterococo. Entonces, ese documento tiene la particularidad que ordena el estudio. Yo no sé si las chiquillas o los chiquillos que hicieron el trabajo hoy día, que van a presentar hoy día, pueden comentar algo, si acaso se les fue fácil, si les fue, la idea era que iban de una pregunta muy fácil a una un poquito más compleja. Cuéntenme antes de que partan. Algo, díganme algo. Profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Sí. En nuestro grupo, los que nos tocó el Enterococcus, por lo menos no fue tan difícil encontrar información, porque no ha tocado que de repente es muy difícil encontrar información en libro o en el mismo internet. Claro. Pero esta vez encontramos en libros y en varias partes, entonces se hizo más fácil en ese sentido. Ya, qué bueno, qué bueno. Sí, profe, acotando lo que dice Joaquina, eso es verdad, porque además todas teníamos como la misma información. Primero cada una buscó información y después lo unimos todo cuando nos juntamos y ahí nos fue muy fácil. Ya, qué bueno, viste que no es complejo. Entonces, la idea es ordenar un poco el estudio porque claramente de aquí en adelante vamos a hablar de bacterias con nombres y apellidos, ¿ya? Y uno dice nombre y apellido, pero en el fondo es el nombre de especie, ¿ya? Especie y género. Y entonces los vamos a empezar a asociar a patologías y lo vamos a asociar a tipo de microorganismos. Ahora, ¿por qué es importante conocer qué tipo de microorganismo es? Porque de esa forma nosotros vamos entendiendo eh, por qué puede realizar o por qué puede un microorganismo determinado causar algún tipo de infección determinada y específica. ¿Ya? Habiendo 22 participantes en nuestra clase, vamos a partir. Yo les comparto pantalla o comparten ustedes, chiquillas, me dicen. Yo, profe, espérame un poquito. Que Súper. una compañera creo que está intentando entrar, pero tiene que usted aceptarla. No, yo acepté a todos, no tengo a nadie en sala espera. ¿Cómo se llama? Profe, ¿Sí? Amara. Tamara, OCES. Ahí viene. ¿Sí? tengo una duda, mire, nosotros vamos a ver las cocáceas gram positivas, ¿cierto? ¿Sí? De esas, un tipo es el Staphylococcus y esa se divide en 3. No, 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 no. Las cocáceas, lo voy a repetir otra vez, ordenadito para que no se les olvide. Las cocáceas gram positivas son 3 géneros de importancia clínica. Un género es el Staphylococcus, que dentro de ese género está el Staphylococcus aureus. Segundo género, los streptococos, que ahí hay 3 especies distintas que las vamos a ver hoy día. Y los enterococos, y eso los vamos a ver a través de los que nos tengan sus compañeras que decirnos. ¿Te quedó más clarito? Sí, profe, gracias. Ya. Ya. Muy buenas tardes, profesora y compañeros presentes. Hoy día con mi grupo de trabajo presentaremos sobre el Enterococcus, el cual corresponde a la familia de las cocáceas gram positivas, en donde también encontramos 2 géneros más
de importancia clínica, los cuales son los Staphylococcus y Streptococcus. Es muy importante exponer sobre el Enterococcus debido a que han sido identificados como patógenos oportunistas para los humanos, pudiendo causar diferentes enfermedades. Ahora, más adelante, mis compañeras van a ir mostrando dónde se pueden encontrar estos Enterococcus, algunas características y la prevención de estas. ¿Se escucha? Sí, Sí, ya. Hola compañeros y profesora. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las características generales que tienen los Enterococcus. La primera que todas poseen adhesinas y como vimos en clases anteriores, las adhesinas era un compuesto que se encontraba en las filis, o en las fimbrias de cada célula bacteriana, con la cual tenía la capacidad de adherirse a los tejidos. Así que los Enterococcus adhesinas. Otra característica es que se disponen en parejas y en cadenas cortas, muy parecidas también a los Streptococcus neumatoides. Otra característica es que poseen pared celular como un antígeno específico del grupo ácido tectoico con glicerol del grupo D. ¿Ya? La virulencia también del Streptococcus viene mediada por su capacidad de adherirse, ¿ya? Entonces, tiene que ver con el tema de las adhesinas a las superficies digamos, su anfitrión, que en este caso vendría siendo el tejido, el organismo en sí, secreta citolisinas, perdón, y proteasas que producen lesiones localizadas en el tejido, que digamos va a ser la capacidad de virulencia o lo que provoca esta bacteria en el tejido. Además, secretan enzimas extracelulares con actividad hemolítica, perdón. Y tienen resistencia inherente también frente a muchos antibióticos, lo cual hace podría tener que ver con la frecuencia o la epidemiología de esta misma, ¿ya? Además de que poseen una adquisición de genes de resistencia, que también los vimos en las clases anteriores con la profesora, como aminoglucósidos y vancomicina. Ahora sí, mi compañera. Ya. Especies de importancia clínica. Bueno, aquí como ven en la imagen tenemos como principales o fundamentales los Enterococcus faecalis, es esta, los Enterococcus faecium, que están aquí, que bueno, que estos causan diversas infecciones, entre ellas la endocarditis, infecciones urinarias, intraabdominales y también celulitis o infecciones de las heridas en realidad. Lo de acá abajo igual están los Enterococcus como que no están muy, no son muy comunes en realidad. Los Enterococcus gallinarum, Enterococcus caseliflavus. Como dije, no son muy comunes en estos casos de este patógeno y son parte de la microbiota normal, del tracto gastrointestinal. Pero también, como dije, se pueden encontrar en enfermos hospitalizados, que generalmente son pacientes que están inmunocomprometidos o con enfermedades crónicas, ¿ya? Ya. El hábitat y sitios frecuentes de infección. Se encuentran en las heces, pueden encontrarse en el tracto genitouterino, en la saliva e intestino grueso. Y los sitios frecuentes en los pacientes, los lugares de infección, el sistema urinario, heridas y sistemas biliar y la sangre. Además, su principal hábitat es la piel y las membranas mucosas de mamíferos y aves. Siguiente diapositiva. La importancia clínica de los Enterococcus y cómo prevenir la aportación en un hospital o clínica. Los Enterococcus son un severo peligro para la salud
ya que con el tiempo se han convertido en un patógeno nosocomial muy importante, ya que este puede provocar enfermedades muy graves como la bacteriemia y la endocarditis, así como también infecciones en heridas quirúrgicas, septicemia, etc. Y si no se tiene cuidado, el cuidado correspondiente, el personal puede traspasarle a los pacientes que en su mayoría están hospitalizados por otros motivos, se terminan contagiando de este patógeno y pueden terminar más graves de lo como entraron. En huéspedes normales tampoco tiene el potencial patogénico, pero en los ancianos y pacientes inmunocomprometidos, como dijo mi compañera, es mucho mayor la probabilidad del contagio. Y las infecciones por Enterococcus ocurren cuando las defensas del huésped bajan, ya sea por enfermedad, uso de dispositivos invasivos, etc. Y se puede prevenir con antibióticos, aislando a los pacientes infectados, siguiendo los protocolos sanitarios correctamente, la protección especializada, y muy importante la manipulación y la desinfección de los instrumentos, ya que el simple hecho, el lavado de manos, por ejemplo, si alguien va al baño, ya que se diga de esa forma, va al baño y se le olvida o se lava mal las manos, ya y toma algún instrumento o empieza y puede contaminar muchas áreas con solamente ese simple hecho o ese simple paso saltado del protocolo sanitario. Y los enterococcus se podrían evitar con un correcto manejo del protocolo de limpieza en manos y en los instrumentales quirúrgicos. Porque igual uno de los, o sea, como leí en la revista Cielo, decía que la mayor como en los sitios quirúrgicos era por los instrumentales que se contaminaban con las manos de los mismos doctores o enfermeras, etc. Eliminar correctamente los residuos de los baños y limpiarlos con los químicos necesarios, porque el virus tiene resistencia a algunos tipos de químicos para que las bacterias no se sigan propagando. Y eso. Siguiente diapositiva. Bueno, los enterococcus son muy tolerantes y pueden sobrevivir fácilmente en las manos del personal hospitalario, como dijo mi compañera. Las cepas epidémicas de enterococcus han sido encontradas en las manos del personal en varias investigaciones epidemiológicas, por lo que la propagación de estos microorganismos es la transmisión de paciente a paciente a través de las manos de los trabajadores de la salud. El cumplimiento estricto de las normas del lavado de manos es un elemento clave para controlar la transmisión de las cepas hospitalarias. Un estrés voluntario, de manera que es recomendable gel alcohólico, puesto que es muy necesario el educar al personal hospitalario sobre la gravedad de esta infección, las formas de transmisión y las estrategias preventivas. Eso, profesora y compañeros, muchas gracias por su atención. Súper. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta de parte de sus compañeros o ninguna? No, profe, nada. Ya, yo sí. Hay algunas características, las características generales del enterococo estuvieron bien enfocadas. Dos cosas con respecto a las especies de importancia clínica, que los que a nosotros más nos interesa son los Enterococcus faecalis y Faecium. El Enterococcus gallinarum y Cassili-flavus son enterococos que habitualmente no causan infección en el hombre, pero son oportunistas, ya están ahí dando vueltas y eventualmente pudiéramos encontrarlo. Esa es una aclaración. La segunda pregunta, me gustaría que profundizaran un poquito más en la importancia clínica que tiene el enterococo y cómo prevenir la aportación. ¿Alguien me puede, quién habló de eso? No me acuerdo quién habló de eso, que complemente un poquito más.
Profesora, como habíamos dicho, por ejemplo, la desinfección de las manos, o sea, constantemente, por ejemplo, igual se puede transmitir, o sea, salía que se podía transmitir por la saliva, ¿Ya? decía, pero más por las heces, o sea, por Ya. Sí. Sí, pero mira, la importancia clínica que tiene el enterococo, ¿cuál es? Porque aquí me cuentan y me dicen que hay infección intrahospitalaria, que son las infecciones que produce peritonitis, endocarditis. Em, pero, ¿cuál es la importancia clínica? ¿Qué importancia tiene el enterococo? Buscarlo. Por ejemplo, no sé si me entienden la pregunta. Como usted se refiere como al determinar el valor clínico para saber si es un contaminante, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se puede saber eso? ¿O cómo podrían contarnos a nosotros la importancia clínica? Porque hay que buscarlo. Em, puede ser que ellas se colonizan en la piel y la mucosidad, que se pueden volver como patógenos, em, Vamos, por que ahí vamos. atraviesan, que como que atraviesan la barra eh, epite- epitelial, algo así, ¿Ya? epitelial, por un trauma o cirugía. ¿Ya? Sí, también puede ser. Pero mira, yo estoy leyendo aquí, dice que los sitios frecuentes de infección, sistema urinario, herida, sistema biliar y la sangre. ¿Cómo puede llegar ahí? Profesora, ¿Sí? profesora, es que el hábitat principal del Enterococcus era efectivamente las heces, o sea, estaba localizado en el sistema, en el intestino grueso. Por tanto, eso podría llegar, se ve frecuentemente en la clínica por enfermedades, digamos, de transmisión. Puede deberse también a un mal aseo en, en el paciente y por las malas prácticas de higiene. Y a Ya, través de eso, el virus podría traspasar a otros sistemas y como tiene una forma de colonizarse de manera rápida, por decirlo de alguna manera, causa esas patologías. ya, estoy de acuerdo, pero la palabra virus todavía no la vamos a usar porque estamos hablando de bacterias. ¿Ya? Sí, Perdón, profesor, me sí, di cuenta que sí, sí, está bien. Sí, eso tómalo como una corrección, nada más. El, ya, acá después hablan de la infección intrahospitalaria, después hay otro que dice que habla de la aportación. ¿Se puede prevenir la aportación? Porque dice, ¿cómo prevenir la aportación en un hospital o clínica? ¿Se puede? no, profesora, porque es parte de la flora natural, o sea, normal que tenemos. Súper, sí, pues no se puede. Eso no se puede prevenir. Lo que nosotros podemos prevenir es la enfermedad, pero no la aportación en un hospital, ¿ya? ¿Qué tienen que ver los antibióticos? Estoy en esta diapositiva, se las voy a mostrar para que me vayan entendiendo. Ahí, en esa. ¿Y qué tiene que ver los antibióticos? Ahí. Es que yo creo que o sea, se refería a la parte de que, por ejemplo, ya cuando está como el patógeno, ya como en, en palabras rudas, como que se vuelve malo, entre comillas, ¿Ya? para eliminarlo, pero eso lo eliminaría, o sea, elimina mucho, los antibióticos eliminan la mayoría de la flora intestinal y todo eso. Ya, sí. Espera. Ya. Ordenémonos. El enterococo es un agente que vive
naturalmente en el intestino grueso, estoy de acuerdo. Produce infecciones porque puedan llegar a ese lugar por vía de atención al paciente, por mucho tiempo hospitalizado, estoy de acuerdo, súper de acuerdo. Ahí estamos bien. Ya, pero hay algo súper importante que por eso me detengo, que tiene que ver con los antibióticos, pero no está claramente dicho aquí, y es que el enterococo es resistente. ¿A qué a qué bacteria es resistente? O sea, perdón, ¿a qué antibióticos se acuerdan, chiquilla? A la vancomicina, A la ¿o no? vancomicina, y ahí está la importancia clínica. Ya, porque este enterococo, si fuera cualquiera de los otros enterococos que no es resistente a la vancomicina, es un enterococo que se muere con el primer antibiótico que le demos. ¿Ya? Ujú. Puede generar infecciones urinarias, puede generar infecciones más de piel, por ejemplo, pero siempre, si no es resistente a la vancomicina, no hay ningún problema. ¿Ya? Lo importante aquí es que tiene este gen resistente a la vancomicina. Puede tenerlo, puede no tenerlo, ¿ya? Y acuérdense que los genes de resistencia estaban en qué parte de la bacteria, ¿se acuerdan? ¿No? ¿En la cápsula, profe? No, la cápsula no, más adentro. Estaban en los plásmidos. Todos los mecanismos de resistencia están en los plásmidos, ¿ya? Y estos plásmidos son capaces de compartir material genético entre una bacteria y otra, ¿ya? Y eso principalmente pasa con el enterococo, que presenta este gen de resistencia a la vancomicina. ¿Y saben qué? Conversan con el Staphylococcus aureus. Y cuando hay una infección por Staphylococcus aureus, una infección grave, el único tratamiento que sirve es la vancomicina. Imagínense si este enterococo vancomicina resistente le pasara esa resistencia al estafilococo, nos quedamos sin tratamiento. Y el paciente muere por no tener tratamiento porque la bacteria es resistente a la vancomicina, producto de este enterococo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se hace el aislamiento de paciente, aquí dice aislamiento de paciente infectado. Chiquillos, varias cosas. El aislamiento de pacientes no necesariamente se hace porque están infectados, ¿ya? Hay muchos otros motivos por los cuales el paciente está en aislamiento, pero en este caso y para lo que estamos hablando, nosotros hacemos búsqueda activa de este enterococo resistente a la vancomicina. Ya tenemos búsqueda activa, me refiero a que cuando un paciente llega a un hospital y, por ejemplo, vaya a estar una semana hospitalizado o más, incluso le hacen búsqueda de enterococo, ¿ya? A nivel de hisopado rectal, sacan muestras de ahí, que es donde vive, y se busca activamente. Si el paciente tiene este enterococo, que no necesariamente puede estar enfermo o tener una infección por este enterococo, sino más bien ser portador como parte de la microbiota, se tiene que aislar, ¿ya? Esas son cosas súper especiales, o sea, súper importantes de este género. Me pareció bien la presentación, un poco débil solo en esta parte, pero se entiende porque era la parte más compleja, ¿ya? Ya, chiquillos, no sé si hay alguna otra pregunta. Profe, entonces la vancomicina es la única solución para esto. No, no. Pero Para, para matar a esa bacteria, por ejemplo. por ejemplo, esta bacteria, si no, es que lo que pasa es que siempre y cuando tenga el gen de resistencia a la vancomicina, si no lo tiene, podemos usar otro. Pero generalmente se utilizan antibióticos distintos a la vancomicina.
como primera línea. Para dar tratamiento antimicrobiano, hay líneas que se llaman. La primera línea son los primeros antibióticos que se utilizan para poder eliminar a cualquier agente, ¿ya? Luego vienen los de segunda línea, que son más complejos, que son más caros, que son endovenosos, por ejemplo, para eliminarlo. Y después viene el de tercera línea, y en la tercera línea es donde está la vancomicina. Y en el caso del estafilococo, que si llega a adquirir la resistencia a la vancomicina, es el que más perjudicial. Este no, porque si es resistente a la vancomicina, probablemente tengamos alguna otra opción de tratamiento. ¿Ya? Ya, profe. Chiquillos, vamos a seguir con la misma presentación que dejamos a media ayer, y así vamos a terminar. Me parece importante, espérenme un segundo, me parece importante que podamos mezclar tanto el taller como el teórico. ¿Qué se queda pegado? No puedo compartir ahí. No puedo compartir, espérenme. Algo le pasó a mi presentación, chiquillos, que no abre. Ahí sí. Y ahora sí. Me pasó lo mismo en la mañana. Ya. Habíamos hablado de estas cocáceas gram positivo, y que habíamos partido, ayer estuvimos hablando toda la clase de estafilococo. Hablamos de las técnicas de identificación. Chicos, no se compliquen con las técnicas de identificación, ¿ya? Solamente lo que me interesa de esto es que podamos entender cuáles son los agentes, cuáles son las infecciones en las que están involucrados, cuál es el hábitat del microorganismo. Vimos esto de lo que tiene que ver con estafilococo, hablábamos de este Staphylococcus aureus, que es la especie más importante, hablábamos también un poco de las hemólisis, que ahora las vamos a ver con un poco más de detalle, la epidemiología, la acción patógena, las toxinas que produce las enfermedades causadas por el Staphylococcus aureus, ¿sí? La lesión característica. También hablábamos de las otras lesiones que puede tener este Staphylococcus aureus. Sí, las enfermedades producidas por toxinas. Ayer hablábamos de esto, de comernos un Staphylococcus aureus, lo que nos podría pasar. ¿Sí? Llegamos, bueno, las chicas nos hablaron de los enterococos. Faltaban algunas cosas, como ya les comenté, lo que les dije, que tenía que ver con la importancia clínica y con la búsqueda del enterococo, búsqueda activa. Vamos a hablar de las 3 especies importantes del género Streptococcus. Ya dentro del género Streptococcus, bueno, aquí hay algunas características generales de las bacterias, pero que son generales al grupo, ya al género. Dentro de ellas, las especies de relevancia clínica son 3.
dentro de este grupo. Uno de ellos es el Streptococcus pneumoniae, que es siempre patógeno, considerado patógeno. Y aquí viene una pregunta. Chiquillos, cuando ustedes revisaron el calendario de vacunación, cuéntenme qué vieron de este Streptococcus pneumoniae. ¿O no vieron nada? También me sirve saber si no vieron nada. ¿Nada, chiquillos? Nada, profe. ¿No? O sea, yo tenía descargado una imagen, pero ahí, si me pregunta algo, no me acuerdo. Ah, ya. Bien. Pero en su momento lo revisaste. Sí. Ya. Eso está bien. Nada. Está bien, chiquillos, que no se acuerden. Hay unas cosas que podemos revisar ahora, y es que en realidad el Streptococcus pneumoniae, cuando nosotros vamos al calendario de vacunación o de inmunización, vamos a encontrar que este Streptococcus pneumoniae tiene 3 vacunas. ¿Ya? O sea, es decir, es una vacuna que tiene 3 dosis. ¿Ya? Por lo tanto, para que vean la importancia que tiene este Streptococcus pneumoniae. Luego vamos a ver un poquito más de detalle de este agente. Otro de los agentes de importancia clínica de este grupo son los Streptococcus piógenes, grupo A. También lo pueden encontrar como grupo A. Ya lo vamos a revisar un poquitito el tema de los grupos. Y ese también es patógeno, ¿ya? Siempre patógeno, el Streptococcus piógene. Y el tercero es el Streptococcus agalactiae, que es un oportunista, ¿ya? Es decir, este agente lo pudiéramos encontrar como parte de nuestra microbiota. Ya lo vamos a revisar también en qué parte lo vamos a encontrar, ¿sí? Dentro de las características del género, tenemos que la diferenciación de las especies está basada en las propiedades serológicas. Vamos a hablar de lo que se llama los grupos de Lancefield. Ya no se compliquen con esta historia de los grupos de Lancefield, solo quiero que ustedes sepan que lo que son de estos grupos de Lancefield y que sirven para la identificación o la clasificación de estos enterococos. ¿Ya? O sea, estreptococos. De los estreptococos que a nosotros nos interesan son los del grupo A y los del grupo B. Dentro de las características más importantes que tienen las cocáceas gram positivas es que tenemos que aprender a diferenciar los tipos de hemólisis que ellos producen. ¿Ya? Ellos porque van a producir dependiendo de las enzimas que ellos produzcan. Vamos a ver lo que son estas hemólisis incompleta, completa o ausencia de hemólisis. Otra de las características importantes es que estos géneros tienen propiedades bioquímicas, al igual que todas las bacterias, que permiten su identificación. Aquí, en el caso del género Streptococcus, la hemólisis cobra mucha importancia porque de esa manera a nosotros nos va a ayudar a diferenciar o a buscar un agente determinado. ¿Ya? Sabemos que los más importantes son piógenes, agalactiae y pneumoniae. Si vemos esta imagen, que es la imagen de la hemólisis alfa o hemólisis parcial, que quiere decir que la enzima que produce la bacteria no es capaz de romper por completo los glóbulos rojos, ¿ya? Eso se le llama la hemólisis parcial. Por lo tanto, vamos a observar una zona verdosa alrededor de las colonias. Es difícil imaginarse los chiquillos porque aquí probablemente no los estemos viendo verde, lo estemos viendo más bien oscuro o no estemos viendo o no estemos distinguiendo nada, ¿cierto? Pero lo importante es conocer que el que produce hemólisis alfa es aquel que
es aquel estreptococo que conocido como Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Por lo tanto, cuando hay identificación, nosotros vamos inmediatamente a la identificación del Streptococcus pneumoniae cuando hay este tipo de hemólisis. La hemólisis beta o la hemólisis total es la hemólisis que nosotros encontramos, o sea, que la bacteria produce una hemolicina que produce hemólisis total de los glóbulos rojos, por lo tanto nosotros vamos a poder observar a través de esta hemólisis. Miren, nosotros tenemos la colonia aquí y nosotros en el laboratorio incluso pudiéramos ver a través de este espacio que queda en el que produce la bacteria, ya que es la beta-hemólisis. Tengo otra imagen donde se ve mucho más clara, pero lo importante es que dentro de este grupo, los que producen beta-hemólisis también lo pueden encontrar como los estreptococos beta-hemolíticos, donde se agrupan todos y que se clasifican según el carbohidrato de pared celular que tienen estas bacterias y que permiten hacer la diferenciación. Recuerden, el que nos importa, los dos que nos importan son el A y el B, ¿ya? Luego tienen los que están sin hemólisis o no hemolíticos, ¿ya? En este grupo están los enterococos. Antiguamente se pensaba que el enterococo era otra especie de estreptococo, ¿ya? Muy similares, pero sin embargo, bueno, de hecho la taxonomía hace un tiempo atrás lo pueden encontrar también como Streptococcus grupo D, ¿ya? Pero en realidad ahora es enterococo, ¿ya? Pero sí podría clasificarse también. El Streptococcus pyogenes, bueno, aquí salen un montón de características que pueden revisarlas ustedes, no me voy a detener en esto, solamente decirles que son exigentes para cultivar, pueden producir beta-hemólisis, como ya las vimos, lo pueden conocer o lo pueden encontrar como el Streptococcus beta-hemolítico del grupo A. ¿Ya? Hay algunas pruebas, si ustedes se fijan aquí, esta es la imagen que yo les decía, la hemólisis beta nosotros incluso como que si fuera transparente. Este agar sangre tiene algunas características que es que tienen glóbulos rojos y que las bacterias al producir estas beta hemolicinas rompen estos glóbulos rojos y podemos ver hacia el otro lado. Si se fijan, es como una hemólisis bien marcada. Se utilizan algunos discos que son propios, o sea, algunas resistencias propias de la bacteria o algunas susceptibilidades propias del grupo para hacer la diferencia. En este caso, el Streptococcus pyogenes es sensible a la bacitracina. Ya recuerden que yo se los comento de manera de ir ordenando la presentación, pero no va a ser pregunta de prueba todo lo que es identificación bacteriana, pruebas de identificación no, ¿ya? Solamente entender cómo nosotros en el laboratorio se hacen este tipo de identificación. Tiene algunos factores de virulencia que pueden ser estructurales y no estructurales. Ya vimos que los factores de virulencia en las clases anteriores, que existen, que la misma estructura bacteriana puede ser un factor de virulencia. Las adhesinas, como decían sus compañeras recién, la cápsula puede ser un factor de virulencia. La proteína M, que es una proteína súper importante en estos agentes, que también ayuda también a la taxonomía. Y otros factores de virulencia que son no estructurales, que tienen que ver con la producción de alguna enzima, de alguna toxina que produzca la bacteria. En este caso, estos factores de virulencia no estructurales y en estas bacterias son considerados superantígenos. ¿Por qué superantígenos? Porque son capaces de estimular el sistema inmunológico a tal nivel que a veces se puede producir incluso la muerte, un shock que se puede decir que es un shock séptico porque está involucrada una bacteria y finalmente
desencadenar la muerte del paciente. ¿Ya? Bueno, dentro de los estructurales, como les decía, está la proteína M, que está por fuera del peptidoglicán y actúa como fimbria, ¿ya? Que permite la adherencia y la colonización de esta bacteria. También ayuda a la actividad antifagocitaria, ¿ya? Irradiando de esa forma la respuesta inmunológica. Y bueno, aquí hay una palabra que es el complemento. Lo único que quiero que entiendan que solamente se refiere a respuesta inmunológica, ¿ya? Y dentro de las otras estructurales está la cápsula, que contiene ácido hialurónico, impide la fagocitosis, y también codifica algunos genes que son altamente conservados, que son los que sirven finalmente para hacer taxonomía. Los factores de virulencia, que no son estructurales como las enzimas, actúan a nivel local, degradando algunas células. Por ejemplo, la DNasa actúa degradando totalmente el leucocito. Y sin leucocito no tenemos respuesta inmunológica, ¿sí? O muy poca respuesta inmunológica. Por lo tanto, eso también es un factor que ayuda a la bacteria de alguna forma a ingresar al cuerpo y causar una infección. La streptokinasa, que lisa los coágulos sanguíneos, y eso le va a facilitar la diseminación de la bacteria hacia los tejidos. Y la hialuronidasa, que es aquella enzima que es capaz de romper el ácido hialurónico, y el ácido hialurónico, recordemos que es el que mantiene el tejido de la mejor forma posible, y que si se destruye queda a expensas, sobre todo el tejido de la piel, ¿ya? Ahí es donde hay más ácido hialurónico. Las no estructurales, como las exotoxinas también y la toxina pirogénica, estas son dos toxinas que generan algunas infecciones en particular, que les da características particulares a este agente. Una de ellas es la eritrogénica, que produce la escarlatina. Ya vamos a hablar un poquitito de la escarlatina, ¿ya? Y que es una enfermedad grave y que tiene algunas características bien particulares. La toxina pirogénica, que yo les decía recién, que son súper antígenos, que generan una respuesta o provocan en el huésped una respuesta inmunológica agresiva, y que pueden producir daño hasta generar la muerte, ¿ya? El Streptococcus piógenes coloniza frecuentemente la orofaringe de los niños y los adultos jóvenes. No es parte de nuestra microbiota normal, eso es súper importante conocerlo. Se transmite de persona a persona, y también es una enfermedad que se debe a cepas adquiridas recientemente, antes de la aparición de los anticuerpos, ¿ya? Pasa algo bien curioso con este Streptococcus piógenes, porque los anticuerpos de nuestra madre, de la madre, que son pasados a los hijos, al feto, digamos, dentro de todos esos anticuerpos hay anticuerpos contra Streptococcus piógenes. Por lo tanto, un niño menor a 3 años, es difícil que tenga una infección por Streptococcus piógenes, porque tiene los anticuerpos de la mamá, ¿ya? Eso es súper importante conocerlo. El Streptococcus piógenes es del grupo A. La importancia clínica que tiene es que va a colonizar la piel y la garganta, ¿ya? Afectan al tracto respiratorio alto, y también pueden generar infección a nivel de la piel. Las infecciones superficiales o profundas, debido a mecanismos mediados por toxinas y respuesta inmune. Eso también es importante. Es el principal agente de faringitis bacteriana y de impétigo. Hay algunas otras que ya las vamos a mencionar. Puede producir osteomielitis, meningitis, neumonía, endocarditis. Una de las
de las muchas toxinas eritrogénicas puede causar erupciones características de la piel, y lo vamos a ver también en la escarlatina. Puede producir una producción masiva de linfoquinas y citoquinas que son inducidas por este superantígeno, y puede resultar un shock séptico estreptocócico. Ya, esto no es extraño, chicos, cuando uno tiene un dolor de garganta y que puede ser Streptococcus pyogenes, puede pasar esto, ¿ya? De esto del shock séptico o el shock estreptocócico, ¿ya? Las complicaciones son la glomerulonefritis y la fiebre reumática. Aquí les voy a explicar un poquitito que cuando uno tiene una infección a nivel de faringe producto de este agente, se produce una reacción antígeno-anticuerpo. Nuestros anticuerpos reconocen a la bacteria como extraña y se va generando este complejo. Si no hay tratamiento o el tratamiento es inadecuado, este complejo va a quedar como precipitado, entre comillas, en el riñón. Y eso va a causar la glomerulonefritis estreptocócica o postestreptocócica. Y postestreptocócica justamente porque no está la bacteria, sino que el daño es producido por estos antígenos, estos complejos que se forman y que justamente son eliminados por el riñón, y que ahí van a quedar y van a generar esta glomerulonefritis. Profe, ¿Sí? hay algunas personas que se ven afectadas por una bacteria en el estómago. ¿Qué bacteria es? Eso Como es una bacteria Helicobacter. específica que dicen. Ah, ¿y a cuál pertenece? Helicobacter es una bacteria que no se puede teñir con Gram, así que no podemos decir si es Gram positivo o Gram negativo, pero al parecer se tiñe Gram negativo, y es una bacteria que es del grupo de las espiroquetas, porque tiene, o sea, no es del grupo de la espiroqueta, tiene forma de espiroqueta, ¿ya? Y tiene una forma parecida a la espiroqueta, y eso hace que produzca ulceraciones en el estómago. Gracias, profe. Ya, sigamos. Entonces, la faringoamigdalitis tiene dos causas. Una puede ser viral y la otra puede ser bacteriana. La causa viral, lo más probable es que en menores de 3 años la causa de la faringitis sea viral, ¿ya? Y en niños mayores de 5 años, el 50 al 70% de las faringitis pueden ser también virales. Pero si se trata de una faringoamigdalitis bacteriana, el agente principal es Streptococcus pyogenes, ¿ya? Es importante diferenciar si tenemos una faringoamigdalitis viral o bacteriana, porque ya les dije, si no hay falla de tratamiento, o sea, si hay falla de tratamiento o no hay tratamiento, se pueden generar estas complicaciones postestreptocócicas. Existen criterios para aplicar el tratamiento antimicrobiano de forma empírica. Ahora lo vamos a ver un poquitito. Aquí no me voy a detener mucho, solamente Profe, ¿sí? tengo una duda. ¿Puede retroceder a la siguiente diapo? ¿Sí retrocede? ¿Esa? Esas cositas blancas, siempre yo las he visto así en videos que suben de Facebook de repente. Esas cositas que están ahí, Uh-huh. en la boca, no sé cómo se llaman. ¿Pero por qué salen eso? Lo vamos a ver ahora, porque en la diapo siguiente sale con mayor Ya. detalle. Mira, pero sí sé a lo que te refieres. Esta diapo la van a estudiar ustedes, porque en el fondo es la diferencia entre los virus y las bacterias, de cómo son la diferencia de una faringoamigdalitis dependiendo de la etiología, ¿ya? Aquí lo mismo, el agente bacteriano, si se fijan, podemos observar atrás las diferencias, pero miren, aquí, la faringoamigdalitis bacteriana presenta siempre esto, la amígdala como órgano tiene un epitelio irregular, ¿ya? Se forman estas verdaderas cavidades. Cuando nosotros o cuando vemos que tenemos estas
placas blancas. Espérenme un ratito, chicos, que tocaron el timbre. Entonces, como les decía, esta amígdala tiene, esta estructura amigdaliana tiene estos como concavidades, ¿ya? Fernanda. Sí, lo que le voy a decir, esas cositas blancas es como el residuo de de las comidas o algo así, porque lo que tenía entendido que eso aparecía, como dice como usted, como la inflamación que aparece ahí y se van atorando, quedando ahí, eso como residuo de comida y que esto genera un mal aliento. No sé si es así. Sí, es así. Eso se llama se me olvida la palabra bien dicha, se llama tonsilolito, algo así. Ya, esos tonsilolitos sí, así se llama. Esos son justamente lo que tú dices, que son cavidades que se provoca en las amígdalas y justamente los restos de comidas van quedando ahí y eso genera el mal aliento por la descomposición de la comida, ¿ya? Eso generalmente depende de cada uno de nosotros. Hay personas que tienen, hay otros que no. Y eso es justamente porque dependiendo de la estructura que tenga nuestra amígdala. ¿Ya? Entonces, en esos mismos lugares, además de la inflamación, se produce estas placas blanquecinas, ¿ya? Que no es más que placas de pus, ¿ya? Tienen las bacterias y todo eso. Pero a diferencia de lo que comentaba su compañera, en ese caso no hay inflamación de las amígdalas, solo están ahí. En el caso de la infección bacteriana, la amígdala se ve muy grande, se inflama mucho y además es de comienzo muy brusco, es de un rato para otro, ¿ya? Es de un día a otro. Empieza la Profe, fiebre, ¿sí? ¿a qué se debe a que, por ejemplo, a mí todos los años me da amigdalitis y como lo muestra ahí en la imagen y es muy doloroso? Sí, es terrible, sí. Eso, ojo, si te da todos los años. Si te da todos los años, es mejor sacar las amígdalas. Las amigdalitis por bacteria son súper complicadas, chiquillos, súper complicadas porque tal como lo decía su compañera, es muy doloroso, la fiebre es muy alta, el malestar general es espantoso, dolor de cabeza, incluso pueden haber vómitos, ¿ya? Profesora, ¿Sí? a mí igual, como decía mi compañera, me dio amigdalitis
y se me hincharon demasiado. O sea, no tenía esas cosas blancas, pero sí estaban hinchados demasiado y yo no podía ni respirar bien, ni tragar saliva bien. De verdad que con solo hablar me dolía. O sea, no podía hacer nada, nada literalmente. Sí, sí, es así, es horrible, es horrible. Bueno, pero ese es como, es un ejemplo de cómo es una infección bacteriana. Cuando uno tiene una infección viral, le da un fiebre un rato, después uno se toma el paracetamol y ya se siente súper bien. Sigue con los síntomas, le duele un poco la garganta, pero la fiebre se va. En este caso no, en este caso la fiebre es como que si te atropellaran, así, esa sensación. Ya, porque es todo súper brusco, es de un rato para otro, fiebre muy alta, el malestar general y estas placas. ¿Ya? Y otra cosa importante es que no hay tos y no hay descarga nasal, es decir, no hay coriza, y eso lo diferencia del resfrío común y de algunas otras afecciones, ¿ya? Y es súper importante, como ya les decía, por las complicaciones postestreptocócicas. Si nosotros no sabemos, o como ustedes que tienen varias o más de... todos los años tienen una al menos, hay que observar porque puede ser que, recordemos que la amígdala es nuestra primera barrera de defensa del sistema respiratorio y que puede estar pasando algo o que el tratamiento sea el adecuado, chiquillos, para no tener las complicaciones a nivel renal o a nivel articular. Otro de las infecciones que produce es la erisipela, que es una infección cutánea que pueden ver, es muy roja la piel y se pueden imaginar lo doloroso que es. Ya es un eritema, puede ser de extensión variable, causa mucho dolor, inflamación y adenopatía. Y incluso pueden encontrarse algunos síntomas sistémicos como fiebre, confusión, hipotensión, etc. Se difunde por el líquido linfático y puede causar sepsis o septicemia, abscesos, neumonía, endocarditis, incluso la muerte si no es tratada. Otro de ellos es la escarlatina, que es también llamada como la fiebre escarlata, que es una enfermedad transmitida por contacto, generalmente por vía respiratoria, y se presenta en mayor frecuencia en niños de 2 a 10 años y raramente en el adulto. Es una infección muy dolorosa, porque todas las lesiones, tanto las de la boca como las de la piel, son muy dolorosas y la fiebre es muy alta y el malestar general es tremendo, ¿ya? Lo importante es que esta es producida por una toxina, por una exotoxina que se llama exotoxina eritrogénica. Si ustedes pueden ver, el color de la lengua es un color rojo muy fuerte, al igual que las lesiones de la piel. Y es altamente contagioso. Y además, de verdad que es muy doloroso. Y el peor de de todas las lesiones que produce este Streptococcus pyogenes es una infección aguda, necrótica, que progresa y que involucra tejidos blandos. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, esto puede ser una puerta de entrada como un golpe y una faringitis. Tenemos, por ejemplo, alguien que tenga faringitis, este estreptococo está en el ambiente, encuentra esta puerta de entrada y puede dejar la crema, ¿ya? Porque entra a través de los tejidos blandos y va generando infección, ¿ya? El área afectada está inicialmente eritematosa, inflamada, sin bordes definidos, es como que se infecta. Les voy a contar una historia de un colega que pasó, que trabajaba con nosotros, que trabajábamos con estos estreptos beta hemolíticos y él se comía las uñas. Entonces se comía las uñas y de repente todo el brazo se le inflamó y todo el brazo lo tenía
inflamado, eritematoso y afiebrado, por decirlo de alguna forma. Y claramente tenía uno de estos estreptococos beta hemolíticos que afortunadamente no llegó a situaciones como esta, en la cual se pueden ver roturas cutáneas, ampollas, gangrena, y también hay trombosis de pequeños vasos sanguíneos y la destrucción de nervios superficiales localizados, y eso hace que la zona donde se ve la herida no tenga, no está sensibilizada. En algún tiempo atrás fue conocida como la bacteria asesina o la bacteria come carne, porque realmente con todos los factores de virulencia que tiene, todas estas toxinas que tienen, hacen que esta bacteria pueda ingresar. Por eso la recomendación es que no se coman las uñas, que si tienen alguna lesión, se coloquen inmediatamente alcohol. Y que no dejen pasar, si ustedes ven que hay una hinchazón, que les duele, que arde, que eso es producto de una infección, no se demoren en consultar al médico, ¿ya? Hay otro grupo, y hay otra agente, que es el Streptococcus agalactiae o grupo B, que también tiene importancia clínica, ¿ya? Tiene dos presentaciones, que puede ser una enfermedad de inicio y una meningitis. Esto referido a los recién nacidos, ¿ya? Porque se encuentra en el tracto urogenital o gastrointestinal de la madre, ¿ya? En las mujeres embarazadas, cerca del 30% presentan este agente como parte de la microbiota, ¿ya? Que incluso no se hace búsqueda hasta que se está embarazada, ¿ya? Cuando la mujer está embarazada, se hace búsqueda activa de este Streptococcus para comenzar tratamiento tratamiento antimicrobiano antes de que el bebé nazca, ¿ya? Porque podemos tener una enfermedad inicial, o sea, cuando recién nace, dentro de los 7 días, primeros 7 días de vida, o tardío, que va después de estos 7 días de vida. ¿Ya? Otro de los agentes es el Streptococcus pneumoniae, que es un importante agente productor de procesos infecciosos como la neumonía principalmente, sinusitis y meningitis. Por eso es importante que en nuestro plan de vacunación esté este agente, porque este agente produce infecciones invasivas graves, ¿ya? El Streptococcus pneumoniae es un patógeno respiratorio, se aísla con mayor frecuencia en neumonía adquirida en la comunidad, es decir, son microorganismos que están con nosotros, generalmente en hogares de ancianos y en las guarderías. Ya se pueden aislar de hemocultivo, meningitis y en algunos casos otitis media. Menos frecuente, sinusitis, peritonitis y en algunos casos puede haber endocarditis. Se localiza en el tracto respiratorio superior, especialmente en niños, pero que no hay evidencia de infección, ¿ya? La meningitis es por causa de Streptococcus pneumoniae, puede llevar a la muerte o a una discapacidad permanente. ¿Ya? En este caso, el Streptococcus pneumoniae no es difícil de diagnosticar. Cuando hay sospecha de meningitis, se hace la correcta identificación, se puede comenzar con el correcto tratamiento y así evitar algunas de las consecuencias de haber tenido meningitis, ¿ya? Pero pueden haber algunas complicaciones o alguna frecuencia, o sea, alguna consecuencia como la sordera, las convulsiones, retraso mental, etcétera, y también algunos problemas de movimiento, ¿ya? Dejamos hasta aquí. El género Enterococo lo vamos a revisar después, y porque nos vamos a quedar con lo que nos dijeron sus compañeros. No sé si tienen alguna pregunta, algo que acotar.
para esta mano. Ya chicos, nos encontramos entonces la semana que sigue, a la próxima semana, con otro tema de bacterias todavía. ¿Profe, el Power va a subir? Ya está. Ah, ya, gracias. Una última cosa antes de que se vayan, necesito que formen otro grupo, si es que ya no lo tienen armado. Sí está grabada, sí está grabada. Y que me manden un correo, si alguien tiene algún grupo ya formado. ¿No, chicos? ¿Nadie tiene grupo? Profe, este grupo es para que los que faltan, ¿cierto? Tipo, para los que faltan. Tienen que mandarme un grupo durante el día. Si no, yo voy a elegir y yo les mando el grupo a quien le corresponda. ¿Ya? Mándenmelo a mi correo institucional. Ya, chiquillos, estamos en contacto. Profe, ¿Sí? ¿hoy día va a subir la clase? ¿Esta? Sí, cuando termine de grabar, sí. Ya, gracias. Ya. Chao, profe, que esté bien, cuídese harto. Chao, chiquillos. Buen fin de Chao, semana. profe. Descansen. Chao, profe. Igual. Descanse. Chao, profe.